Hola, queridos seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos los fans del mundo del espectáculo con la boca abierta. ¿Qué hay detrás del gesto más romántico del año entre Kwan Tatl y Beren Saat? Prepárense, porque lo que van a escuchar hoy es digno de una película. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando una fuente cercana a la pareja reveló que Kwan había sorprendido a Beren con algo muy especial, un poema escrito por él mismo. Sí, lo escucharon bien. En un mundo donde los regalos caros y las joyas dominan el amor de las celebridades, Kwan decidió ir más allá del lujo y tocar el corazón. Según los rumores, el actor pasó varias noches escribiendo en secreto. Se encerraba en su estudio, apagaba el teléfono y dejaba que las palabras fluyeran desde su corazón. Un amigo cercano dijo, nunca lo había visto tan inspirado. Decía que cada palabra debía reflejar lo que siente por Beren. El poema, titulado Entre las luces y la lluvia, habría sido entregado en una cena íntima que ambos compartieron en Estambul. Una cena sin cámaras, sin asistentes, solo ellos dos y un mar de velas. Los testigos del restaurante aseguran que Beren no pudo contener las lágrimas cuando él leyó los primeros versos. Cuando te miro, el tiempo se detiene. Y mis manos buscan las tuyas como si fueran parte del mismo cielo. Sí, ese fue uno de los fragmentos filtrados que ha circulado en las redes. Desde entonces, las especulaciones no han parado. Algunos aseguran que el poema es una declaración de amor sincera, mientras que otros piensan que podría ser el preludio de una nueva colaboración artística entre ellos. Después de esa noche, las cámaras captaron a la pareja caminando por las calles de Bebek. Beren, sonriendo, llevaba un abrigo beige y en su mano sostenía una hoja doblada con cuidado. Los paparazzi preguntaron, ¿es cierto que Kwan le escribió un poema? A lo que ella respondió entre risas, hay gestos que no necesitan explicaciones. Días después, en una entrevista exclusiva, Kwan fue consultado sobre el tema. Con una sonrisa tímida, dijo. No fue algo planeado. A veces las palabras simplemente nacen cuando una persona te inspira. El periodista insistió, ¿y Beren te inspira? A lo que él respondió, sin dudar. Más de lo que imaginas. Los seguidores no tardaron en convertir ese momento en tendencia. En cuestión de horas, el hashtag #poemadekwan alcanzó millones de reproducciones y comentarios. Algunos fans incluso comenzaron a crear ilustraciones basadas en los versos filtrados, mientras que otros grababan versiones recitadas con música de fondo. Las redes se llenaron de frases románticas, memes y teorías sobre si este gesto marcaba un nuevo capítulo en la historia entre dos de los actores más admirados de Turquía. Lo curioso es que, aunque ambos mantienen una relación profesional marcada por la admiración mutua desde sus días en Aşk Memnu, nunca se había hablado de un vínculo más personal. Sin embargo, este detalle poético encendió todas las alarmas. ¿Era solo un homenaje a una colega o una confesión velada? Ninguno de los dos quiso aclararlo, pero las miradas cómplices y las sonrisas en sus recientes apariciones públicas dicen más que 1000 palabras. Un productor cercano a ellos comentó en una entrevista, la química entre Kwan y Beren no se puede fingir. Incluso cuando no están actuando, parecen entenderse sin hablar. Hay algo genuino, una conexión muy profunda. Y es que la conexión se hizo evidente en su última aparición conjunta, durante una gala benéfica en Estambul. Allí, frente a cientos de invitados, Kwan subió al escenario para agradecer el apoyo de sus colegas y, al final de su discurso, citó una línea del mismo poema. Entre las luces y la lluvia, solo tú sabes quién soy. El público estalló en aplausos, y las cámaras enfocaron a Beren, que lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. Esa noche, las redes sociales se incendiaron. Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a compartir fragmentos de antiguas entrevistas, fotos detrás de cámaras y momentos que ahora, con esta nueva luz, parecían tener un significado diferente.
Algunos portales incluso aseguraron que una productora internacional estaba interesada en reunirlos nuevamente en una película romántica, inspirada en su historia y en el poema. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a seguir cada movimiento de la pareja con lupa. Los fotógrafos los captaron en un café del Bósforo, riendo y conversando animadamente. Según testigos, él le mostró algo en su teléfono y ella soltó una carcajada, cubriéndose el rostro como si no quisiera ser vista. Parecían dos adolescentes enamorados, comentó uno de los clientes del lugar. Sin embargo, no todo fue romance y flores. Algunos críticos acusaron a la prensa de exagerar una simple muestra de amistad, insistiendo en que ambos están enfocados en sus carreras. Pero, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el público ya había decidido, querían creer en esa historia. Y cuando millones de personas desean algo con tanta intensidad, la ficción y la realidad comienzan a confundirse. Semanas después, un programa de televisión filtró lo que, según sus fuentes, era el poema completo. La pieza, de más de 20 versos, combina metáforas de la naturaleza con referencias al paso del tiempo y la eternidad. En uno de los fragmentos más comentados, se lee: Eres la lluvia que no moja, la luz que no ciega. El silencio que me habla cuando todo calla. Beren, consultada durante una alfombra roja, evitó confirmar la autenticidad del texto, pero dejó escapar una sonrisa que los fans interpretaron como una respuesta afirmativa. Desde entonces, el poema ha sido traducido a más de 10 idiomas por admiradores de distintas partes del mundo. Hay quienes lo han convertido en canciones, obras visuales e incluso cortometrajes inspirados en sus versos. Algunos especialistas en literatura han elogiado la sensibilidad del texto, asegurando que revela una faceta desconocida del actor, la del poeta que encuentra belleza en lo cotidiano. Hoy, mientras los rumores siguen creciendo, algo es seguro, este gesto ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Quizás, más allá de los titulares y las teorías, lo importante no sea descubrir si existe una historia de amor entre ellos, sino recordar que, incluso en el brillo del espectáculo, aún hay espacio para los gestos sinceros, para la poesía y para el arte que nace del alma. Porque, al final, como escribió Juan en uno de los últimos versos de su poema: si alguna vez el mundo olvida lo que fuimos, que al menos recuerde cómo nos miramos. Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle me gusta si quieren seguir descubriendo más historias de amor y misterio del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video, los quiero mucho.